y otros que son forjados por la tragedia. Cazadores que no buscan gloria, sino redención. Guerreros que enfrentan monstruos externos mientras luchan contra sus propios demonios interiores. En este universo gótico y peligroso, cada paso puede ser el último y cada decisión tiene un precio. Hoy nos adentramos en una historia donde los mitos clásicos cobran vida, donde Drácula, hombres lobo y criaturas imposibles no son solo cuentos, sino amenazas reales. Una película que apuesta por la acción desbordante, la fantasía oscura y una estética que convierte cada escena en un espectáculo visual. Amada por algunos, criticada por otros, pero imposible de ignorar. Prepárate para un viaje lleno de persecuciones, batallas épicas y tragedias inevitables. Una historia donde el heroísmo no siempre garantiza la victoria y donde sobrevivir puede significar perderlo todo. Ajusta el volumen, apaga las luces y déjate llevar por esta aventura cargada de misterio y adrenalina. Esto es Z Película y hoy te traemos una historia donde los monstruos existen y el verdadero peligro es convertirse en uno de ellos. La película Van Helsing, estrenada en 2004 y dirigida por Stephen Sommers, es una ambiciosa producción que mezcla acción, aventura, terror gótico y fantasía, inspirándose libremente en los clásicos monstruos de la literatura y el cine de Universal. La historia sigue a Gabriel Van Helsing, un cazador de monstruos al servicio del Vaticano, que viaja a Transilvania para enfrentarse al conde Drácula mientras se cruza con hombres lobo, el monstruo de Frankenstein y una serie de criaturas sobrenaturales. Desde su estreno, la película ha generado opiniones divididas, siendo alabada por su espectáculo visual y criticada por su exceso narrativo. A continuación, se analizan sus principales puntos positivos y negativos. Uno de los aspectos más destacados y positivos de Van Helsing es su ambición visual. La película apuesta por un espectáculo constante, con escenarios góticos, castillos imponentes, paisajes oscuros y una atmósfera que recuerda a los clásicos del cine de terror, pero reinterpretados con un enfoque moderno. Transilvania se presenta como un lugar sombrío y misterioso, lleno de neblina, arquitectura antigua y una sensación permanente de peligro. Para una experiencia visual, especialmente en un voice-over descriptivo, este mundo resulta muy atractivo y fácil de narrar, ya que cada escena está cargada de elementos visuales reconocibles y exagerados que ayudan a mantener la atención del espectador. Otro punto fuerte es el ritmo de la película. Desde los primeros minutos, Van Helsing no pierde tiempo y se lanza directamente a la acción. Las secuencias se suceden rápidamente, persecuciones, combates, explosiones y transformaciones constantes. Este ritmo acelerado funciona bien para el público que busca entretenimiento puro, sin demasiadas pausas reflexivas. Para un voiceover, este dinamismo permite mantener una narración intensa y envolvente, ideal para transmitir emoción y energía sin caer en largos silencios o explicaciones densas. La interpretación de Hugh Jackman como Van Helsing es otro aspecto positivo. Jackman aporta carisma, presencia física y una actitud heroica que encaja perfectamente con el tono de la película. Su personaje es un cazador atormentado por su pasado, con un aire oscuro pero también con momentos de humor y humanidad. Aunque el guión no profundiza demasiado en su conflicto interno, Jackman logra transmitir una sensación de cansancio emocional y determinación que hace que el personaje resulte interesante y fácil de seguir como protagonista. Kate Beckinsale, en el papel de Anna Valerius, también aporta un punto positivo importante. Su personaje es fuerte, decidida y valiente, alejándose del estereotipo de damisela en peligro. Anna participa activamente en la acción, combate a los monstruos y tiene un objetivo claro dentro de la historia: liberar a su familia de la maldición de Drácula. La química entre Beckinsale y Jackman funciona correctamente y añade una capa emocional que equilibra, aunque sea de forma ligera, el exceso de acción. Uno de los mayores atractivos de Van Helsing es la reinterpretación de los monstruos clásicos. Drácula, los hombres lobo y el monstruo de Frankenstein aparecen con un diseño renovado y una presencia constante en la trama. Drácula, interpretado por Richard Roxburgh, es extravagante, teatral y exagerado, lo que encaja con el tono de fantasía oscura de la película.
Su carácter exagerado puede resultar excesivo para algunos, pero también le da una identidad propia y memorable. El diseño de los hombres lobo es especialmente destacable. Sus transformaciones son violentas, rápidas y visualmente impactantes, transmitiendo una sensación de fuerza y brutalidad. El monstruo de Frankenstein, por su parte, es presentado como una figura trágica y más humana que terrorífica, lo cual añade una dimensión emocional interesante. Esta combinación de criaturas hace que la película funcione como una especie de homenaje moderno al cine clásico de monstruos. La banda sonora es otro elemento positivo. La música acompaña perfectamente el tono épico y oscuro de la película, intensificando las escenas de acción y subrayando los momentos dramáticos. Para un voiceover, la música es fácil de imaginar y describir, ya que sigue patrones claros de tensión, heroísmo y misterio, reforzando la narrativa sin robar protagonismo a las imágenes. Sin embargo, a pesar de sus virtudes, Van Helsing también presenta varios puntos negativos importantes. Uno de los más señalados es su exceso de contenido. La película intenta abarcar demasiadas ideas, personajes y subtramas en un solo metraje. Drácula, Frankenstein, los hombres lobo, la iglesia, el pasado de Van Helsing, la familia Valerius, todo se introduce rápidamente, sin el desarrollo necesario para que cada elemento tenga el peso que merece. Esto puede generar confusión y una sensación de saturación, especialmente para el espectador que busca una historia más cohesionada. Relacionado con esto, el desarrollo del guión es uno de los aspectos más débiles. Aunque la premisa es interesante, la narrativa se apoya demasiado en la acción y deja de lado la construcción de personajes y conflictos. Muchas decisiones ocurren de forma apresurada y algunos giros argumentales carecen de impacto emocional porque no se les ha dado el tiempo suficiente para desarrollarse. En un voiceover, esto se puede percibir como una sucesión constante de eventos sin pausas para reflexionar o conectar emocionalmente. Otro punto negativo es el uso excesivo de efectos digitales. Aunque para su época los efectos eran impresionantes, hoy en día algunos de ellos han envejecido mal. Las criaturas generadas por computadora, especialmente en escenas muy iluminadas o con movimientos rápidos, pueden resultar poco realistas. En lugar de aumentar la tensión, en algunos momentos rompen la inmersión y recuerdan al espectador que está viendo una producción artificial. Esto contrasta con los decorados físicos, que suelen funcionar mucho mejor visualmente. El tono de la película también puede ser problemático. Van Helsing no termina de decidir si quiere ser una película de terror, una aventura épica, una historia romántica o una fantasía casi caricaturesca. Este cambio constante de tono puede resultar desconcertante. Algunas escenas buscan ser oscuras y trágicas, mientras que otras rozan lo exagerado o incluso lo cómico, especialmente en el comportamiento de Drácula y sus esposas. Esta inconsistencia tonal puede afectar la experiencia general. Además, los personajes secundarios están poco desarrollados. A pesar de tener roles importantes dentro de la historia, muchos de ellos sirven únicamente como apoyo narrativo o como víctimas de los eventos. Esto limita el impacto emocional de sus muertes o sacrificios, ya que el espectador no ha tenido tiempo suficiente para conectar con ellos. Incluso antagonistas interesantes quedan reducidos a simples obstáculos para la acción. Otro aspecto negativo es que la película prioriza el espectáculo sobre la profundidad. Aunque esto puede ser una decisión consciente, deja la sensación de que Van Helsing pudo haber sido una historia más memorable si hubiera explorado mejor los temas que plantea, como la redención, la culpa, la fe o la lucha contra el destino. Estos temas aparecen de forma superficial y nunca se desarrollan completamente, quedando opacados por las escenas de acción constantes. En conclusión, Van Helsing es una película que destaca por su ambición visual, su ritmo acelerado y su reinterpretación moderna de los monstruos clásicos, ofreciendo un entretenimiento intenso y lleno de acción. Es ideal para quienes disfrutan de aventuras exageradas, mundos góticos y héroes carismáticos. Sin embargo, también sufre por un guión sobrecargado,
personajes poco profundos y un uso excesivo de efectos digitales, lo que impide que alcance un mayor impacto narrativo y emocional. A pesar de sus defectos, sigue siendo una película recordada por su estilo único y su intento de unir varios mitos clásicos en una sola historia épica, convirtiéndola en una experiencia entretenida, aunque imperfecta, que funciona mejor cuando se disfruta como un espectáculo sin demasiadas expectativas de profundidad. Hugh Jackman interpreta a Gabriel Van Helsing, el protagonista absoluto de la película. Su trabajo se basa principalmente en la presencia física y el carisma, ya que el personaje es presentado como un cazador de monstruos fuerte, decidido y constantemente en movimiento. Jackman construye a Van Helsing como un héroe atormentado, marcado por un pasado que desconoce pero que siente como una carga constante. A través de gestos, miradas y una actitud seria, transmite cansancio emocional y una lucha interna silenciosa. Aunque el guión no profundiza demasiado en su conflicto personal, el actor logra que el personaje resulte interesante y empático, convirtiéndose en el eje que sostiene toda la narrativa. En el aspecto físico, Hugh Jackman realiza un trabajo intenso. Su interpretación exige escenas de combate constantes, persecuciones, uso de armas y enfrentamientos cuerpo a cuerpo. Esto refuerza la imagen de Van Helsing como un héroe casi sobrehumano, capaz de enfrentarse a cualquier criatura. Jackman equilibra esta dureza con momentos breves de vulnerabilidad y humor sutil, lo que evita que el personaje se sienta completamente frío o distante. Su actuación es clave para que el público conecte con la historia, incluso cuando la trama se vuelve caótica. Kate Beckinsale interpreta a Anna Valerius, una de las figuras más importantes de la película. Su trabajo destaca por presentar a un personaje femenino fuerte, valiente y activo dentro de la acción. Anna no es solo un acompañamiento del protagonista, sino una guerrera con motivaciones claras y un pasado marcado por la tragedia. Beckinsale transmite determinación, coraje y una profunda lealtad hacia su familia, lo que le da al personaje una base emocional sólida. En su actuación, Beckinsale combina perfectamente la intensidad emocional con la acción física. Participa en combates, persecuciones y situaciones de alto riesgo sin perder credibilidad. Su lenguaje corporal y tono de voz refuerzan la imagen de una mujer acostumbrada a la lucha constante. Además, su química con Hugh Jackman ayuda a construir una relación que, aunque no se desarrolla profundamente, aporta humanidad y emoción a la historia. El trabajo de Beckinsale contribuye a equilibrar la película, ofreciendo un contrapunto emocional al enfoque más oscuro de Van Helsing. Richard Roseburg interpreta al Conde Drácula, el principal antagonista de la película. Su actuación es deliberadamente exagerada y teatral, algo que encaja con el tono fantástico de la historia. Roseburg presenta a Drácula como un villano carismático, manipulador y extravagante, con una personalidad dominante y una presencia escénica muy marcada. Su forma de hablar, sus gestos amplios y su actitud arrogante hacen que el personaje sea imposible de ignorar. El trabajo de Roseburg se apoya mucho en la expresividad facial y corporal. Drácula no es un villano silencioso o sutil, sino uno que disfruta de su poder y de su superioridad sobre los demás. Esta interpretación puede resultar excesiva para algunos espectadores, pero también convierte al personaje en una figura memorable. Su Drácula es más cercano a una criatura teatral que a un monstruo aterrador tradicional, reforzando el carácter casi operístico de la película. David Benham interpreta a Carl, el asistente de Van Helsing y uno de los personajes más ligeros de la historia. Su trabajo aporta humor y alivio cómico en medio del caos constante. Carl es torpe, nervioso y poco preparado para el combate, lo que contrasta con la eficiencia del protagonista. Benham utiliza expresiones faciales exageradas y un tono de voz inseguro para construir un personaje simpático y cercano. A pesar de ser un personaje secundario, Carl cumple una función importante: humanizar a Van Helsing y ofrecer momentos de respiro al espectador. El trabajo de Benham evita que la película se vuelva completamente oscura o monótona. Su actuación es sencilla, pero efectiva, y demuestra un buen manejo del timing cómico sin romper del todo la atmósfera de la historia.
Schuller Ensley interpreta al monstruo de Frankenstein, uno de los personajes más trágicos de la película. Su trabajo destaca por aportar sensibilidad y melancolía a una criatura que suele ser retratada únicamente como una amenaza. Ensley, a través de movimientos lentos, una postura encorvada y una voz grave y cansada, transmite el dolor y la soledad del personaje. La interpretación del monstruo se apoya más en la expresión física que en el diálogo. Ensley logra que el espectador sienta compasión por la criatura, mostrando su deseo de vivir y su miedo a ser destruido. Este enfoque añade una dimensión emocional a la película, ofreciendo uno de los pocos momentos en los que la historia se detiene para explorar sentimientos más profundos. El papel del hombre lobo, interpretado en su forma humana por Hugh Jackman en ciertos momentos y por otros actores en escenas específicas, se basa principalmente en el trabajo físico y la transformación. La actuación aquí se centra en transmitir dolor, pérdida de control y rabia. Aunque gran parte del personaje está construido mediante efectos especiales, la base emocional que aportan los actores es clave para que la transformación tenga impacto narrativo. El elenco secundario incluye a los miembros de la familia Valerios, quienes representan la carga histórica y emocional que pesa sobre Transilvania. Aunque sus apariciones son breves, los actores logran transmitir una sensación de fatalidad y sacrificio. Su trabajo contribuye a reforzar la idea de una lucha que se ha extendido por generaciones, incluso si no se profundiza demasiado en sus historias individuales. Las esposas de Drácula, interpretadas por varias actrices, aportan un elemento visual y sensual a la película. Su trabajo se centra en el movimiento, la expresividad corporal y una actitud provocadora y amenazante. Aunque sus personajes no tienen un desarrollo profundo, las actrices logran construir figuras reconocibles y coherentes con el tono exagerado del villano principal. En conjunto, el reparto de Danhausen realiza un trabajo que se adapta perfectamente al estilo de la película. Las interpretaciones no buscan realismo absoluto, sino exageración, energía y presencia escénica. Cada actor entiende el tipo de mundo en el que se encuentra y ajusta su actuación para encajar en una historia que prioriza el espectáculo sobre la sutileza. En conclusión, el elenco de Danhausen cumple un papel esencial en dar vida a una película ambiciosa y visualmente cargada. Hugh Jackman sostiene la narrativa con una actuación carismática y física, Kate Beckinsale aporta fuerza y emoción, Richard Roxburgh construye un villano inolvidable por su exageración, y el resto del reparto complementa la historia con interpretaciones funcionales y efectivas. Aunque el guión limita el desarrollo de muchos personajes, el trabajo de los actores logra que el mundo de Danhausen resulte entretenido, dinámico y fácil de seguir, especialmente en un formato de narración por voiceover. En conclusión, Danhausen es una película que destaca por su ambición visual, su ritmo acelerado y su reinterpretación moderna de los monstruos clásicos, ofreciendo un entretenimiento intenso y lleno de acción. Es ideal para quienes disfrutan de aventuras exageradas, mundos góticos y héroes carismáticos. Sin embargo, también sufre por un guión sobrecargado, personajes poco profundos y un uso excesivo de efectos digitales, lo que impide que alcance un mayor impacto narrativo y emocional. A pesar de sus efectos, sigue siendo una película recordada por su estilo único y su intento de unir varios mitos clásicos en una sola historia épica, convirtiéndola en una experiencia entretenida, aunque imperfecta, que funciona mejor cuando se disfruta como un espectáculo sin demasiadas expectativas de profundidad. La película Danhausen comienza presentando un mundo oscuro y lleno de criaturas sobrenaturales, donde los mitos clásicos del terror existen como una realidad peligrosa. La historia se centra en Gabriel Danhausen, un cazador de monstruos al servicio de una orden secreta del Vaticano. Desde el inicio, se establece que Danhausen no es un hombre común, posee una fuerza extraordinaria, grandes habilidades de combate y un conocimiento profundo sobre las criaturas que enfrenta. Sin embargo, también se muestra como un personaje atormentado, sin recuerdos claros de su pasado, lo que añade un misterio personal que lo acompaña a lo largo de toda la película. La trama se pone en marcha cuando Danhausen es enviado a Transilvania, una región aislada y marcada por antiguas maldiciones.
Su misión es ayudar a la familia Valerius, una estirpe noble que ha jurado destruir al conde Drácula o morir en el intento. Drácula es presentado como una amenaza antigua y poderosa, responsable de la decadencia y el terror que domina la región. Antes de llegar a Transilvania, Danhausen demuestra su habilidad al enfrentarse a otras criaturas, dejando claro que su trabajo no es solo una misión, sino una guerra constante contra el mal. Al llegar a Transilvania, Danhausen conoce a Anna Valerius, una mujer valiente y decidida que lucha por romper la maldición que pesa sobre su familia. Anna se convierte rápidamente en su aliada, guiándolo por un territorio hostil donde la muerte parece inevitable. La relación entre ambos comienza con desconfianza, pero poco a poco se transforma en una alianza basada en el respeto mutuo y la necesidad de sobrevivir. Transilvania es retratada como un lugar sombrío, lleno de supersticiones, castillos en ruinas y aldeanos aterrorizados por la presencia de los monstruos. Uno de los primeros grandes enfrentamientos ocurre cuando Drácula ataca a la familia Valerius, dejando claro que no es un villano lejano, sino una presencia activa y cruel. Durante este conflicto, se introduce el tema de la maldición familiar. Los Valerius están condenados a no encontrar descanso eterno hasta que Drácula sea destruido. Este elemento añade una urgencia emocional a la historia, ya que cada miembro de la familia lucha no solo por sobrevivir, sino por liberar las almas de sus antepasados. A medida que la trama avanza, se revela que Drácula tiene un plan mucho más complejo que simplemente sembrar el terror. Su objetivo es dar vida a sus numerosos hijos no nacidos, criaturas vampíricas que solo pueden sobrevivir utilizando la energía vital de un ser vivo específico. Este descubrimiento convierte la misión de Danhausen en una carrera contra el tiempo, ya que si Drácula logra su objetivo, el mundo se enfrentará a una amenaza de proporciones catastróficas. Durante su investigación, Danhausen y Anna se cruzan con el monstruo de Frankenstein, una criatura incomprendida que huye tanto de los humanos como de Drácula. Lejos de ser una bestia sin sentimientos, el monstruo es presentado como un ser consciente, atormentado por su propia existencia y perseguido por todos. Esta subtrama introduce un tono trágico a la película y plantea la idea de que no todos los monstruos son verdaderamente malvados. Van Helsing muestra compasión hacia la criatura, reforzando su carácter como cazador de monstruos con un código moral propio. La historia se complica cuando se revela la conexión entre el monstruo de Frankenstein y el plan de Drácula. La criatura posee un secreto vital para la resurrección de los hijos del vampiro, lo que lo convierte en un objetivo clave. Esto desencadena una serie de persecuciones y enfrentamientos, donde Danhausen debe proteger al monstruo mientras intenta desentrañar los verdaderos planes de Drácula. Cada escena aumenta la sensación de peligro y urgencia, manteniendo el ritmo acelerado de la película. En paralelo, se profundiza en el pasado de Danhausen. A través de visiones y pistas fragmentadas, se sugiere que su historia personal está estrechamente ligada a Drácula. Este vínculo añade una dimensión personal al conflicto, transformando la misión en algo más que un simple encargo. Danhausen no solo lucha contra un enemigo externo, sino también contra los secretos de su propia identidad. Este misterio se mantiene hasta los momentos finales, funcionando como uno de los ejes emocionales de la trama. La acción alcanza un punto crítico cuando Drácula logra capturar al monstruo de Frankenstein, avanzando así en su plan. Las escenas dentro del castillo del vampiro están cargadas de tensión y dramatismo, mostrando el poder absoluto de Drácula y la desesperación de quienes intentan detenerlo. Anna y Danhausen arriesgan sus vidas para impedir el ritual, enfrentándose no solo a Drácula, sino también a sus aliados y criaturas al servicio del mal. Uno de los giros más importantes de la historia ocurre cuando Danhausen se enfrenta a su propia naturaleza. Se revela que posee una conexión directa con la maldición de los hombres lobo, lo que lo convierte en una criatura capaz de derrotar a Drácula, pero también en una amenaza incontrolable. Esta transformación simboliza la lucha interna del protagonista, dividido entre su deber como cazador y el peligro de convertirse en aquello que combate. El clímax de la película se desarrolla en una batalla final intensa y caótica, donde todas las piezas del argumento convergen. Van Helsing, transformado en hombre lobo,
se enfrenta directamente a Drácula en un combate brutal que define el destino de Transilvania. Anna lucha hasta el final para cumplir el juramento de su familia, demostrando su valentía y sacrificio. Este enfrentamiento final combina acción, tragedia y una sensación de cierre para los conflictos planteados a lo largo de la historia. Tras la derrota de Drácula, la película entra en un tono más melancólico. Las consecuencias de la batalla dejan una marca profunda en Danhausen, quien debe enfrentarse a la pérdida y al peso de sus decisiones. Aunque la maldición de Transilvania llega a su fin, el precio pagado es alto, reforzando el tono trágico que subyace bajo la aventura y la acción. En conclusión, Danhausen es una película que destaca por su ambición visual, su ritmo acelerado y su reinterpretación moderna de los monstruos clásicos, ofreciendo un entretenimiento intenso y lleno de acción. Es ideal para quienes disfrutan de aventuras exageradas, mundos góticos y héroes carismáticos. Sin embargo, también sufre por un guión sobrecargado, personajes poco profundos y un uso excesivo de efectos digitales, lo que impide que alcance un mayor impacto narrativo y emocional. A pesar de sus defectos, sigue siendo una película recordada por su estilo único y su intento de unir varios mitos clásicos en una sola historia épica, convirtiéndola en una experiencia entretenida, aunque imperfecta, que funciona mejor cuando se disfruta como un espectáculo sin demasiadas expectativas de profundidad. En los momentos finales, Danhausen se aleja, continuando su camino como cazador de monstruos, todavía sin todas las respuestas sobre su pasado, pero con una mayor comprensión de su papel en el mundo. La historia concluye dejando claro que, aunque una batalla ha terminado, la lucha contra el mal es interminable. Danhausen se presenta así como una aventura épica que mezcla mitología clásica, acción desbordante y tragedia, ofreciendo un relato intenso y visualmente cargado que funciona especialmente bien como narración para voice-over. La película Danhausen se caracteriza por un uso intensivo de efectos visuales y CGI, convirtiéndose en uno de los ejemplos más representativos del cine de acción y fantasía de principios de los años 2000. Desde sus primeras escenas, queda claro que la producción apuesta por el espectáculo visual como uno de sus pilares principales. Los efectos no solo sirven para crear criaturas sobrenaturales, sino también para construir mundos, atmósferas y secuencias de acción imposibles de realizar de manera práctica. El resultado es una experiencia visual ambiciosa, exagerada y constantemente en movimiento. Uno de los aspectos más importantes del trabajo de VFX en Danhausen es la creación de los escenarios digitales. Aunque la película utiliza decorados físicos, estos se ven constantemente ampliados y transformados mediante CGI. Castillos, torres, laboratorios y paisajes montañosos son extendidos digitalmente para dar la sensación de un mundo enorme y opresivo. Transilvania se presenta como un entorno sombrío, rodeado de niebla y arquitectura gótica, y gran parte de esta atmósfera se logra gracias a la integración entre sets reales y fondos generados por computadora. La iluminación digital juega un papel clave en la estética visual de la película. Muchas escenas están dominadas por tonos azules, grises y oscuros, lo que refuerza la sensación de peligro constante. El CGI se utiliza para controlar la luz de manera precisa, creando contrastes fuertes entre sombras y zonas iluminadas. Esto no solo aporta dramatismo, sino que también ayuda a ocultar ciertas limitaciones técnicas de los efectos, algo muy común en producciones de esa época. El diseño de criaturas es uno de los puntos donde el CGI adquiere mayor protagonismo. Los hombres lobo, por ejemplo, son completamente digitales en la mayoría de sus apariciones. Su diseño apuesta por una figura musculosa, agresiva y de movimientos rápidos, alejándose de interpretaciones más clásicas. Las transformaciones, que ocurren en pantalla y de forma violenta, son uno de los mayores logros técnicos de la película. Huesos que se rompen, músculos que se expanden y rostros que se deforman crean una sensación de dolor y brutalidad que impacta visualmente al espectador. Estas escenas de transformación representan uno de los mayores desafíos del CGI, ya que requieren una integración perfecta entre el actor real y la criatura digital.
Aunque en su momento resultaron impresionantes, con el paso del tiempo algunas de estas secuencias muestran su edad, especialmente en la textura de la piel y en ciertos movimientos. Aún así, el esfuerzo técnico detrás de estas escenas es evidente y demuestra el alto nivel de ambición de la producción. Los vampiros también están construidos en gran parte mediante efectos digitales. Drácula y sus esposas cuentan con habilidades sobrenaturales como volar, transformarse y moverse de manera antinatural. El CGI permite que estos personajes adopten formas híbridas entre humano y criatura, con alas, garras y rostros deformados. Estas transformaciones se realizan de forma rápida y estilizada, priorizando el impacto visual sobre el realismo absoluto. Van Helsing es una película que desde su estreno dejó claro que no pretendía ser una obra sutil ni contenida. Dirigida como un gran espectáculo de acción y fantasía, la cinta apuesta por una mezcla explosiva de monstruos clásicos, héroes exagerados y un ritmo que rara vez se detiene. La propuesta es directa, ofrecer una experiencia visual intensa, cargada de acción, criaturas sobrenaturales y una estética gótica moderna. Como resultado, la película se convirtió rápidamente en un título muy comentado, tanto por sus virtudes como por sus defectos. Desde el punto de vista crítico, Van Helsing divide opiniones. Por un lado, es una película que destaca por su ambición. No es común ver una producción que intente unir en una sola historia a Drácula, los hombres lobo y el monstruo de Frankenstein, todos reinterpretados bajo una misma visión cinematográfica. Esta decisión le da a la película una identidad clara y un atractivo inmediato para el público que disfruta de la fantasía oscura y la acción sin límites. Uno de los puntos más fuertes de la película es su valor como entretenimiento. Van Helsing nunca oculta sus intenciones, quiere ser rápida, ruidosa y visualmente impactante. Las escenas de acción son constantes y están diseñadas para impresionar, con persecuciones aéreas, batallas exageradas y transformaciones espectaculares. Para muchos espectadores, esta energía constante es precisamente lo que hace que la película sea divertida y memorable, especialmente en un formato de consumo más relajado. La interpretación de Hugh Jackman como el cazador de monstruos aporta carisma y solidez al conjunto. Su presencia ayuda a sostener la narrativa incluso cuando el guión se vuelve caótico. Jackman encarna a un héroe clásico, atormentado pero decidido, lo que encaja perfectamente con el tono épico que la película busca transmitir. A su lado, Kate Beckinsale ofrece una actuación firme y convincente, aportando fuerza emocional y equilibrio a una historia dominada por la acción. Sin embargo, uno de los principales problemas de Van Helsing es su guión sobrecargado. La película intenta abarcar demasiadas ideas en un solo metraje, lo que provoca que muchas de ellas se desarrollen de manera superficial. Los conflictos se presentan y se resuelven rápidamente, sin dar tiempo suficiente para que el espectador conecte emocionalmente con los personajes o las situaciones. Esto afecta especialmente a los personajes secundarios, que muchas veces parecen estar ahí solo para cumplir una función narrativa específica. Otro aspecto criticado es el uso excesivo de efectos visuales. Aunque los efectos eran impresionantes en su momento, la dependencia constante del CGI hace que la película pierda sensación de realismo. En algunos momentos, la integración entre actores reales y criaturas digitales resulta poco convincente, lo que rompe la inmersión. Esta saturación visual también contribuye a una experiencia algo agotadora, ya que casi no hay escenas de calma o reflexión. El tono de la película también ha sido objeto de debate. Van Helsing oscila constantemente entre lo oscuro, lo épico y lo caricaturesco. Drácula, por ejemplo, es interpretado de forma exagerada y teatral, lo que para algunos espectadores resulta divertido y memorable, pero para otros resta seriedad a la amenaza que representa. Esta inconsistencia tonal puede dificultar que la película sea tomada completamente en serio como una historia de terror o fantasía oscura. A pesar de estas críticas, Van Helsing ha logrado con el tiempo consolidarse como una película de culto para cierto sector del público. Su estilo exagerado, su mezcla de monstruos clásicos y su enfoque sin complejos la han convertido en una obra que muchos disfrutan precisamente por sus excesos.
Vista desde esta perspectiva, la película funciona mejor cuando se acepta como una fantasía desbordada y no como una narrativa profunda o refinada. En cuanto a su desempeño en taquilla, Danhausen fue una producción de gran presupuesto. La inversión fue considerable, reflejada en sus elaborados efectos visuales, escenarios extensos y una intensa campaña de marketing. Desde su estreno, la película logró atraer a una gran cantidad de espectadores, impulsada por el reconocimiento del personaje, el atractivo del elenco y la promesa de una experiencia visual espectacular. En su estreno, Danhausen tuvo una apertura fuerte, especialmente en mercados internacionales. El público respondió con curiosidad y entusiasmo inicial, lo que permitió que la película recaudara una suma significativa durante sus primeras semanas. Este interés inicial demostró que la propuesta tenía un atractivo comercial claro, especialmente para audiencias jóvenes y amantes del cine de acción y fantasía. A nivel global, la película logró recaudar una cantidad considerable de dinero, superando ampliamente los cientos de millones en taquilla mundial. Sin embargo, cuando se compara esta cifra con su elevado presupuesto y los costos de promoción, el resultado final fue visto como moderado más que como un éxito rotundo. Aunque no fue un fracaso financiero, tampoco alcanzó el nivel de rentabilidad que el estudio esperaba para una producción de esa magnitud. En el mercado doméstico, el desempeño fue correcto pero no espectacular. La película mantuvo un flujo constante de espectadores, pero sufrió una caída relativamente rápida tras su estreno, en parte debido a las críticas mixtas y al boca a boca dividido. En cambio, en el mercado internacional, Danhausen encontró una recepción más favorable, especialmente en regiones donde el cine de acción visual suele tener un mayor impacto comercial. Este contraste entre mercados demuestra que Danhausen funcionó mejor como un producto global, apoyado en el espectáculo visual más que en el contenido narrativo. La falta de dependencia del diálogo y su enfoque en la acción la hicieron más accesible para audiencias de diferentes idiomas y culturas, lo que ayudó a equilibrar su desempeño financiero. A largo plazo, la película encontró una segunda vida en formatos domésticos y emisiones televisivas. Con el paso de los años, Danhausen se ha mantenido presente en la conversación popular, siendo revisitada por nuevas generaciones que la descubren sin las expectativas del estreno original. Este fenómeno ha contribuido a mejorar su percepción general, especialmente entre quienes valoran su estilo exagerado y su enfoque directo. En retrospectiva, Danhausen puede considerarse una película que cumplió parcialmente sus objetivos comerciales. No logró convertirse en una franquicia sólida ni en el inicio de un universo cinematográfico duradero, pero sí recuperó su inversión y dejó una marca reconocible en el cine de fantasía de los años 2000. Su legado no está en los premios ni en la crítica especializada, sino en su capacidad para entretener y en su identidad visual única. En conclusión, Danhausen es una película ambiciosa, excesiva y visualmente impactante que ofrece una experiencia intensa, aunque irregular. Su recepción crítica fue dividida, señalando problemas de guión y exceso de efectos, mientras que su desempeño en taquilla fue sólido pero por debajo de las expectativas más altas. Aún así, con el tiempo ha logrado consolidarse como una obra recordada y disfrutada por muchos, demostrando que el éxito de una película no siempre se mide solo en cifras o premios, sino también en su capacidad para permanecer en la memoria del público. Estas escenas de transformación representan uno de los mayores desafíos del CGI, ya que requieren una integración perfecta entre el actor real y la criatura digital. Aunque en su momento resultaron impresionantes, con el paso del tiempo algunas de estas secuencias muestran su edad, especialmente en la textura de la piel y en ciertos movimientos. Aún así, el esfuerzo técnico detrás de estas escenas es evidente y demuestra el alto nivel de ambición de la producción. Los vampiros también están construidos en gran parte mediante efectos digitales. Drácula y sus esposas cuentan con habilidades sobrenaturales como volar, transformarse y moverse de manera antinatural. El CGI permite que estos personajes adopten formas híbridas entre humano y criatura, con alas, garras y rostros deformados. Estas transformaciones se realizan de forma rápida y estilizada, priorizando el impacto visual sobre el realismo absoluto.
Uno de los elementos más llamativos del CGI vampírico es el uso de movimientos imposibles. Los vampiros se desplazan por el aire, se adhieren a superficies verticales y atacan desde ángulos extremos. Estas escenas refuerzan la sensación de que los personajes no están sujetos a las leyes físicas humanas. Sin embargo, este mismo enfoque exagerado provoca que, en algunos momentos, los efectos se sientan artificiales, especialmente cuando los personajes interactúan directamente con actores reales. El monstruo de Frankenstein combina maquillaje práctico con retoques digitales. A diferencia de otras criaturas, su diseño apuesta por una apariencia más tangible y física. El CGI se utiliza principalmente para mejorar expresiones faciales, movimientos y ciertos detalles corporales. Esta mezcla de técnicas resulta más efectiva y atemporal, ya que el personaje mantiene una presencia sólida en pantalla. Su interacción con los actores se siente más natural, demostrando que la combinación entre efectos prácticos y digitales suele ofrecer mejores resultados. Las escenas de acción son uno de los terrenos donde el CGI se utiliza de manera más agresiva. Explosiones, derrumbes, persecuciones y batallas masivas dependen casi por completo de efectos visuales. Las secuencias aéreas, especialmente aquellas que involucran a los vampiros voladores y a Van Helsing utilizando artilugios mecánicos, son posibles gracias a la animación digital y al uso extensivo de fondos generados por computadora. Estas escenas están diseñadas para ser espectaculares y rápidas, con movimientos de cámara imposibles y cortes dinámicos. El CGI permite romper las limitaciones del espacio físico, llevando la acción a niveles exagerados. No obstante, esta sobrecarga visual puede resultar agotadora para algunos espectadores, ya que apenas hay momentos de pausa. El constante bombardeo de efectos puede restar impacto a las escenas más importantes. Otro elemento clave es el uso de CGI en el clima y el entorno. Lluvia, nieve, niebla y tormenta son generadas digitalmente para intensificar la atmósfera gótica. Estos elementos ayudan a unificar visualmente la película y a mantener una sensación de amenaza constante. La niebla, en particular, se utiliza estratégicamente para ocultar detalles y crear profundidad en los planos, una técnica que también sirve para disimular ciertas limitaciones técnicas del CGI. El laboratorio del Dr. Frankenstein es otro ejemplo del uso creativo de efectos visuales. Máquinas imposibles, energía eléctrica y mecanismos en movimiento son creados o potenciados digitalmente. Estas secuencias rinden homenaje al cine clásico de terror, pero con una estética moderna y exagerada. El CGI aquí no solo cumple una función técnica, sino también narrativa, reforzando el carácter casi mítico del lugar. Sin embargo, uno de los mayores problemas del CGI en Van Helsing es su envejecimiento visual. Al tratarse de una película con una carga digital tan alta, muchos efectos han perdido realismo con el paso del tiempo. Texturas poco detalladas, movimientos rígidos y una integración imperfecta entre personajes digitales y escenarios reales son más evidentes hoy en día. Esto no invalida el trabajo realizado, pero sí afecta la inmersión para el espectador moderno. A pesar de estas limitaciones, es importante reconocer el contexto técnico de la época. Van Helsing se realizó en un momento en el que el CGI estaba en plena evolución y muchas de las técnicas utilizadas fueron innovadoras para su tiempo. La película apostó por empujar los límites de lo posible, incluso a riesgo de sacrificar sutileza o realismo. Esta valentía técnica es parte de su identidad. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Van Helsing son una parte fundamental de su propuesta cinematográfica. Aunque algunos aspectos han envejecido mal, el trabajo detrás de las criaturas, los escenarios y las secuencias de acción demuestra una ambición visual poco común. La película no busca realismo absoluto, sino espectáculo, exageración y una experiencia visual intensa. Para bien o para mal, su uso del CGI define su estilo y la convierte en un claro ejemplo del cine de fantasía y acción de principios de los 2000, ideal para ser analizado y narrado en formato de voice-over. La identidad creativa de Van Helsing está profundamente marcada por la visión de su director y guionista principal, Stephen Sommers.
La película no puede entenderse sin analizar su estilo, sus obsesiones narrativas y su manera particular de abordar el cine de aventura. Sommers no solo dirigió la película, sino que también participó activamente en la escritura del guión, lo que convierte a Van Helsing en una obra que refleja claramente su forma de concebir el espectáculo cinematográfico. Stephen Sommers es un director conocido por su gusto por las historias épicas, los mundos exagerados y la mezcla de géneros. Antes de Van Helsing, ya había demostrado su interés por el cine de aventuras con un enfoque moderno, especialmente en historias que recuperan el espíritu del cine clásico pero lo reinterpretan con tecnología contemporánea. Su cine suele estar marcado por un ritmo acelerado, personajes más grandes que la vida real y una clara prioridad por el entretenimiento visual. En Van Helsing, Sommers toma la decisión creativa de unir varios mitos clásicos del terror en una sola narrativa. Esta elección define por completo la película y también refleja una de sus mayores ambiciones como narrador: crear universos amplios, llenos de criaturas, reglas propias y una mitología extensa. Desde el punto de vista de la dirección, Sommers apuesta por una puesta en escena grandiosa, con cámaras en constante movimiento, encuadres dinámicos y escenas de acción diseñadas para impresionar más que para ser realistas. La dirección de Sommers se caracteriza por no tener miedo al exceso. En Van Helsing, cada escena parece buscar ser más grande que la anterior. Explosiones, persecuciones imposibles, criaturas gigantes y escenarios colosales forman parte constante del lenguaje visual de la película. Esta forma de dirigir puede resultar emocionante para algunos espectadores y abrumadora para otros, pero es innegable que define la personalidad del filme. En cuanto a la construcción del tono, Sommers opta por una mezcla arriesgada entre terror gótico, aventura clásica y fantasía exagerada. No busca un terror psicológico profundo, sino un espectáculo visual inspirado en los monstruos clásicos del cine, pero llevados a un contexto de acción constante. Esta decisión influye directamente en cómo se presentan los personajes y en la forma en que se desarrollan los conflictos. Como guionista, Stephen Sommers demuestra una preferencia clara por las historias de héroes atormentados. Gabriel Van Helsing es presentado como un personaje con un pasado misterioso, marcado por la culpa y la pérdida. Este tipo de protagonista encaja perfectamente con el estilo de Sommers, quien suele crear héroes que no buscan gloria, sino redención. Sin embargo, el guión no se detiene demasiado en explorar estos conflictos internos, ya que la prioridad sigue siendo mantener un ritmo rápido y una narrativa cargada de eventos. El guión de Van Helsing refleja tanto las fortalezas como las debilidades de Sommers como escritor. Por un lado, la historia tiene una premisa potente y atractiva, un cazador de monstruos enfrentándose a las criaturas más icónicas del terror en un mundo gótico y peligroso. Por otro lado, la narrativa sufre por un exceso de ideas. El guión introduce múltiples subtramas, personajes y conceptos en un tiempo limitado, lo que provoca que muchos de ellos no se desarrollen plenamente. Uno de los rasgos más evidentes del guión es su estructura clásica de aventura. Hay una misión clara, aliados que se suman al viaje, enemigos poderosos y un clímax épico donde todo se decide. Esta estructura hace que la historia sea fácil de seguir y muy funcional para el tipo de cine que Sommers quiere hacer. Sin embargo, también limita la profundidad emocional, ya que los acontecimientos se suceden rápidamente sin demasiadas consecuencias psicológicas para los personajes. Sommers también demuestra un gran interés por el homenaje al cine clásico. El guión está lleno de referencias implícitas a las historias originales de Drácula, Frankenstein y los hombres lobo, aunque reinterpretadas bajo una lógica moderna. En lugar de seguir fielmente las versiones literarias, Sommers utiliza estos personajes como piezas de un gran rompecabezas narrativo, adaptándolos a su propio universo. La decisión de hacer que Drácula sea un villano extravagante y teatral responde directamente a la visión del guionista. No se trata de un antagonista silencioso y aterrador, sino de una figura dominante, carismática y excesiva. Este enfoque refuerza el tono casi operístico de la película y demuestra cómo Sommers prioriza el impacto visual y la presencia escénica por encima de la sutileza.
Otro aspecto importante del trabajo de Sommers como guionista es su enfoque en el espectáculo continuo. El guión rara vez se detiene para desarrollar diálogos largos o escenas introspectivas. Cada secuencia parece diseñada para llevar rápidamente a la siguiente escena de acción. Esto convierte a Van Helsing en una película muy dinámica, pero también contribuye a la sensación de saturación narrativa. Desde el punto de vista de la dirección de actores, Sommers permite e incluso fomenta interpretaciones exageradas. Esto se nota especialmente en los villanos y personajes secundarios. Esta elección refuerza el tono fantástico, pero también aleja la película de un enfoque más realista o dramático. Como director, Sommers parece más interesado en crear figuras icónicas que en personajes complejos. El trabajo del director y guionista también se refleja en la forma en que la película utiliza la tecnología. Sommers abraza el CGI como una herramienta narrativa esencial, integrándolo directamente en la escritura del guión. Muchas escenas están claramente pensadas desde el papel para ser realizadas con efectos visuales. Esto demuestra una mentalidad muy ligada al cine de gran presupuesto, donde la imaginación no está limitada por lo práctico, sino ampliada por lo digital. Sin embargo, esta dependencia del CGI también es una de las críticas más frecuentes hacia su trabajo. Al escribir escenas que dependen casi por completo de efectos visuales, el guión pierde contacto con lo tangible. Algunas secuencias, aunque espectaculares, carecen de peso emocional porque están diseñadas principalmente para impresionar visualmente. A pesar de estas críticas, es importante reconocer la coherencia de la visión de Sommers. Van Helsing es exactamente la película que él quiso hacer. No hay contradicciones entre la dirección y el guión, ya que ambos nacen de la misma mente creativa. Esta unidad autoral le da a la película una identidad clara, incluso cuando sus decisiones no funcionan para todos los espectadores. En retrospectiva, el trabajo de Stephen Sommers en Van Helsing representa tanto el auge como las limitaciones del cine de aventuras de principios de los años 2000. Su enfoque refleja una época en la que el cine buscaba constantemente superar sus propios límites visuales, incluso a costa de la narrativa. Sommers se posiciona como un director que prioriza la experiencia sensorial por encima de la introspección. En conclusión, el director y guionista de Van Helsing construyó una película ambiciosa, excesiva y profundamente personal. Stephen Sommers volcó en ella su amor por la aventura clásica, los monstruos icónicos y el espectáculo sin frenos. Aunque el guión peca de sobrecarga y la dirección a veces sacrifica profundidad por velocidad, su trabajo dejó una marca clara en la identidad del filme. Van Helsing no es una película discreta ni contenida, y eso se debe directamente a la visión de su creador, quien apostó por una fantasía épica sin complejos, diseñada para impresionar, entretener y permanecer en la memoria del público. A pesar de estas limitaciones, es importante reconocer el contexto técnico de la época. Van Helsing se realizó en un momento en el que el CGI estaba en plena evolución y muchas de las técnicas utilizadas fueron innovadoras para su tiempo. La película apostó por empujar los límites de lo posible, incluso a riesgo de sacrificar sutileza o realismo. Esta valentía técnica es parte de su identidad. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Van Helsing son una parte fundamental de su propuesta cinematográfica. Aunque algunos aspectos han envejecido mal, el trabajo detrás de las criaturas, los escenarios y las secuencias de acción demuestra una ambición visual poco común. La película no busca realismo absoluto, sino espectáculo, exageración y una experiencia visual intensa. Para bien o para mal, su uso del CGI define su estilo y la convierte en un claro ejemplo del cine de fantasía y acción de principios de los 2000, ideal para ser analizado y narrado en formato de voice-over. El final de Van Helsing representa el punto donde todas las líneas narrativas de la película convergen, mezclando acción extrema, tragedia y un cierre emocional marcado por el sacrificio. Después de una historia cargada de persecuciones, criaturas sobrenaturales y revelaciones, el desenlace se desarrolla como una confrontación definitiva entre el bien y el mal, pero también como una conclusión amarga para sus protagonistas. Todo comienza cuando el plan del conde Drácula está a punto de completarse.
A lo largo de la película se ha revelado que su objetivo principal es dar vida a sus innumerables hijos no nacidos, criaturas vampíricas que solo pueden sobrevivir si reciben la energía vital adecuada. Para lograrlo, Drácula necesita al monstruo de Frankenstein, ya que su cuerpo contiene el secreto de la vida. Cuando Drácula finalmente captura a la criatura, la amenaza se vuelve inminente y el destino del mundo parece pender de un hilo. Van Helsing y Anna Valeria se infiltran en el castillo de Drácula para detener el ritual final. El castillo, envuelto en tormentas, relámpagos y oscuridad, refuerza la sensación de que el enfrentamiento definitivo está por comenzar. Visualmente, el escenario representa el corazón del mal, un lugar donde la ciencia prohibida y la magia oscura se combinan. Este momento marca el punto de no retorno para los personajes, ya que cada decisión tendrá consecuencias irreversibles. Durante el clímax, se produce una de las revelaciones más importantes de la película. Danhausen es, en realidad, la clave para derrotar a Drácula. Se explica que solo un hombre lobo puede acabar con la vida del vampiro, y Danhausen, al estar maldito, posee esa capacidad. Esta revelación transforma al protagonista en un arma viviente, pero también en una amenaza incontrolable. La película deja claro que el poder que necesita para vencer al mal es el mismo que puede destruirlo a él. La transformación de Danhausen en hombre lobo es uno de los momentos más intensos del final. No se presenta como una victoria, sino como una pérdida de control. La escena enfatiza el dolor físico y emocional del personaje, mostrando que convertirse en monstruo no es una bendición, sino un sacrificio. Van Helsing acepta esta transformación porque entiende que no hay otra forma de detener a Drácula, reforzando su rol como héroe trágico. Mientras tanto, Anna lucha por cumplir el juramento de su familia. Los Valerios han dedicado generaciones enteras a destruir a Drácula y Anna es la última de su linaje. Su presencia en la batalla final no es solo física, sino simbólica. Ella representa la esperanza de liberar a su familia de la maldición que les impide descansar en paz. Cada acción que toma está impulsada por el peso de esa herencia y por el deseo de poner fin a siglos de sufrimiento. A pesar de estas limitaciones, es importante reconocer el contexto técnico de la época. Danhausen se realizó en un momento en el que el CGI estaba en plena evolución y muchas de las técnicas utilizadas fueron innovadoras para su tiempo. La película apostó por empujar los límites de lo posible, incluso a riesgo de sacrificar sutileza o realismo. Esta valentía técnica es parte de su identidad. En conclusión, los efectos visuales y el CGI de Danhausen son una parte fundamental de su propuesta cinematográfica. Aunque algunos aspectos han envejecido mal, el trabajo detrás de las criaturas, los escenarios y las secuencias de acción demuestra una ambición visual poco común. La película no busca realismo absoluto, sino espectáculo, exageración y una experiencia visual intensa. Para bien o para mal, su uso del CGI define su estilo y la convierte en un claro ejemplo del cine de fantasía y acción de principios de los 2000, ideal para ser analizado y narrado en formato de voice-over. La película Danhausen 2004, dirigida por Stephen Sommers, es recordada principalmente por su estética gótica exuberante, su ritmo de aventura y la presencia carismática de Hugh Jackman y Kate Beckinsale. Sin embargo, el peso narrativo y emocional del filme no recae únicamente en sus protagonistas. Un amplio y variado elenco de actores secundarios contribuye de manera decisiva a dar profundidad al mundo fantástico de la historia, a sostener el tono épico y a enriquecer la mitología que mezcla vampiros, hombres lobo y ciencia oscura. Estos personajes de apoyo no solo cumplen funciones narrativas específicas, sino que también aportan matices, contrastes y momentos memorables que elevan la experiencia cinematográfica. Uno de los actores secundarios más destacados es Richard Roxburgh, quien interpreta al Conde Drácula. Aunque podría considerarse antagonista principal, su rol se mueve en un espacio intermedio entre protagonista y secundario, ya que su presencia define gran parte del conflicto, pero no monopoliza el punto de vista del relato. Roxburgh construye un Drácula extravagante, teatral y excesivo, muy distinto a las versiones solemnes y contenidas del pasado.
Su actuación se apoya en un lenguaje corporal exagerado, una dicción cargada de ironía y una energía casi burlona que convierte al villano en una figura tan temible como divertida. Este enfoque contribuye al tono pulp de la película y refuerza la idea de que Danhausen no busca realismo, sino espectáculo. Junto a Drácula aparecen sus tres esposas vampiras, Verona, Aleera y Mariska, interpretadas por Silvia Coyoca, Elena Anaya y José Marán respectivamente. Cada una de ellas cumple una función específica dentro del séquito del conde y aporta una personalidad distinta. Verona, la más dominante, se muestra como la voz de autoridad entre las vampiras, con una presencia elegante y amenazante. Aleera destaca por su temperamento impulsivo y violento, mientras que Mariska representa una sensualidad más caótica y salvaje. Las actrices no solo participan en secuencias de acción y efectos visuales, sino que también transmiten una sensación constante de peligro y seducción, reforzando la naturaleza corruptora del vampirismo en la película. David Benham ofrece una interpretación especialmente significativa como Caro, el fraile erudito que acompaña a Danhausen en su misión. Caro funciona como alivio cómico, guía intelectual y contrapunto moral del protagonista. Benham dota al personaje de una torpeza entrañable y de una curiosidad genuina que lo hacen memorable. A través de Caro, el guión introduce explicaciones sobre la mitología y los artefactos, pero sin caer en exposiciones pesadas, gracias al humor y la humanidad que el actor imprime en cada escena. Su relación con Danhausen evoluciona desde la obediencia hasta una amistad basada en la confianza, lo que añade una capa emocional al viaje del héroe. Schuller Ensley interpreta a Frankenstein y ofrece una de las actuaciones más sorprendentes del filme. Lejos de ser un simple monstruo torpe, su versión de la criatura es inteligente, sensible y profundamente trágica. A pesar de su imponente físico y su apariencia intimidante, Ensley logra transmitir vulnerabilidad y dolor a través de la voz y los gestos. El personaje se convierte en un símbolo de la ambigüedad moral de la ciencia sin límites y del sufrimiento causado por la ambición desmedida. Su interacción con Danhausen y con Drácula añade complejidad al conflicto, ya que no se trata de un enemigo claro, sino de un ser atrapado entre fuerzas opuestas. Otro actor clave en el reparto secundario es Will Kemp, quien da vida a Vulcan Valerius, el hermano mayor de Anna. Vulcan representa el peso de la herencia familiar y el conflicto interno entre el deber y la maldición. Su transformación en hombre lobo no es solo un elemento visual impactante, sino también una tragedia personal que impulsa la motivación de Anna. Kent interpreta este conflicto con intensidad, mostrando tanto la nobleza del cazador como la desesperación del hombre que pierde el control de su destino. Su arco narrativo, aunque breve, tiene un fuerte impacto emocional y refuerza el tono trágico de la historia. Kevin J. O'Connor interpreta a Igor, el asistente jorobado de Drácula. Este personaje retoma la tradición de los ayudantes deformes del cine clásico de terror, pero con un enfoque más caricaturesco y exagerado. O'Connor construye a Igor como una figura patética y cruel al mismo tiempo, movida por el deseo de agradar a su amo y por una malicia casi infantil. Su presencia añade humor negro y una sensación constante de incomodidad. A través de Igor, la película explora la relación de poder entre Drácula y sus subordinados, mostrando cómo el miedo y la manipulación sostienen la lealtad. El actor Alan Armstrong interpreta al cardenal Jinete, una figura de autoridad dentro del Vaticano que introduce la misión de Danhausen. Aunque su tiempo en pantalla es limitado, su personaje establece el marco institucional y moral de la historia. Armstrong aporta gravedad y solemnidad, recordando al espectador que las acciones del protagonista están supervisadas por una organización antigua y poderosa. Este personaje sirve para conectar la aventura fantástica con una estructura de poder más amplia, dando la sensación de que la lucha contra el mal es parte de una guerra mayor y no solo una cruzada personal. El elenco secundario también incluye a actores que interpretan a los habitantes de Transilvania y a miembros de la familia Valerius. Estas figuras, aunque con menos desarrollo individual, cumplen una función importante en la construcción del ambiente. Sus expresiones de miedo, superstición y resignación transmiten el peso histórico de la maldición que cae sobre la región.
La forma en que interactúan con Anna y Belkan refuerza la idea de una comunidad atrapada entre la esperanza y la desesperación, lo que da mayor relevancia a la misión de los protagonistas. Un aspecto destacable del trabajo de los actores secundarios en Danhausen es su compromiso con un tono estilizado y exagerado. Lejos de buscar interpretaciones realistas, la mayoría adopta un registro cercano al cómic y al cine de aventuras clásico. Esta coherencia tonal es fundamental para que la película funcione, ya que evita choques entre actuaciones sobrias y un entorno visualmente desbordante. Cada actor parece consciente del tipo de historia que se está contando y ajusta su interpretación para contribuir al espectáculo general. Además, muchos de estos personajes secundarios están estrechamente ligados a los temas centrales del filme: la redención, la maldición, la identidad y el sacrificio. Frankenstein encarna la búsqueda de aceptación, Caro representa la fe cuestionada por la experiencia, Belkan simboliza la lucha contra el destino impuesto y las esposas de Drácula reflejan la corrupción del deseo y la inmortalidad. A través de ellos, la narrativa se expande más allá del viaje del héroe y ofrece múltiples perspectivas sobre el bien y el mal. La primera mitad de Danhausen se caracteriza por un ritmo ágil y una clara intención de presentar al espectador un mundo fantástico lleno de reglas, mitos y amenazas. Desde la secuencia inicial, la película establece su tono, una mezcla de terror gótico, acción desbordada y aventura pulp. El espectador es introducido rápidamente al personaje de Gabriel Danhausen, su misión como cazador al servicio del Vaticano y su conflicto interno relacionado con la memoria perdida. Esta parte inicial resulta especialmente efectiva porque no se detiene demasiado en explicaciones extensas, sino que utiliza la acción y el diálogo ligero para construir el universo de la historia. Uno de los grandes aciertos de la primera mitad es la presentación de los antagonistas y de Transilvania como escenario principal. El castillo de Drácula, los paisajes oscuros y la atmósfera cargada de superstición crean una sensación constante de amenaza. La introducción del conde Drácula y de sus esposas vampiras es memorable por su teatralidad y exceso, lo que encaja perfectamente con el tono de la película. En esta etapa, el villano resulta intrigante y divertido, manteniendo un equilibrio entre peligro real y espectáculo exagerado. La curiosidad del espectador se mantiene viva porque todavía no se han revelado por completo los planes de Drácula. La relación entre Danhausen y Anna Valerius también se desarrolla con mayor frescura en la primera mitad. Sus interacciones están marcadas por la desconfianza inicial, el choque de personalidades y una creciente admiración mutua. Este desarrollo progresivo hace que la conexión entre ambos se sienta más natural. Además, el personaje de Carl aporta humor y ligereza, funcionando como un puente entre el público y el mundo fantástico que se presenta. En esta etapa, el equilibrio entre acción, humor y misterio está bien dosificado, lo que mantiene un ritmo constante y atractivo. Otro punto fuerte del primer tramo es el uso de la acción como herramienta narrativa. Las secuencias de combate contra el Señor Ide, los vampiros y los primeros hombres lobo no solo buscan impresionar visualmente, sino que también sirven para definir las habilidades del protagonista y las reglas del universo. El espectador aprende cómo funcionan los monstruos, cuáles son sus debilidades y qué está en juego en cada enfrentamiento. Esto genera una sensación de progresión clara y de descubrimiento continuo, elementos esenciales para una película de aventuras. En contraste, la segunda mitad de Danhausen cambia notablemente de enfoque. A partir del momento en que los planes de Drácula se revelan por completo y la historia se encamina hacia su clímax, la película incrementa de forma considerable la intensidad visual y emocional. La acción se vuelve más constante, las amenazas más grandes y el drama personal de los personajes ocupa un lugar central. Este cambio puede resultar emocionante para algunos espectadores, pero también provoca una sensación de saturación para otros. Uno de los principales problemas de la segunda mitad es el exceso de estímulos. Las escenas de acción se suceden sin apenas pausas, lo que reduce el impacto individual de cada enfrentamiento. La transformación de Danhausen en hombre lobo, el asalto final al castillo y la resolución de múltiples subtramas ocurren en rápida sucesión.
Aunque visualmente ambiciosas, estas secuencias pueden resultar confusas y menos memorables que las del inicio, ya que no siempre se les da el tiempo necesario para desarrollarse plenamente. El desarrollo emocional, que debería ser uno de los puntos fuertes del segundo tramo, también presenta altibajos. La revelación del pasado de Van Helsing y su conexión con Drácula tiene un gran potencial dramático, pero se explora de manera superficial. En lugar de profundizar en las implicaciones psicológicas de esta revelación, la película opta por avanzar rápidamente hacia el enfrentamiento final. Esto hace que el conflicto interno del protagonista, que se había insinuado desde el inicio, no alcance la profundidad que podría haber tenido. El personaje de Drácula, tan carismático en la primera mitad, pierde parte de su misterio en la segunda. Al mostrarse de forma más explícita sus motivaciones y planes, el villano se vuelve más convencional. Su presencia sigue siendo dominante, pero ya no genera la misma intriga. En lugar de un antagonista impredecible, se convierte en una figura que cumple con los roles clásicos del villano final, lo que reduce ligeramente su impacto narrativo. Por otro lado, la segunda mitad tiene méritos claros, especialmente en términos de cierre temático. El sacrificio, la redención y la liberación de la maldición de la familia Valerius se abordan con un tono más solemne. El arco de Anna alcanza su punto culminante y su destino aporta una carga emocional significativa. Para muchos espectadores, este aspecto trágico da sentido a la historia y justifica el viaje de los personajes, incluso si el camino hacia ese desenlace resulta apresurado. Comparando ambas mitades, la primera destaca por su equilibrio y claridad narrativa. Introduce personajes, reglas y conflictos de manera efectiva, mantiene un ritmo dinámico sin caer en el exceso y logra captar la atención del espectador desde el principio. La sensación de aventura y descubrimiento es constante y el tono se mantiene coherente con la propuesta estética del filme. Es una mitad que invita a seguir viendo, que entretiene sin agotar y que deja espacio para la imaginación. La segunda mitad, en cambio, apuesta por la intensidad y el espectáculo total. Su ambición es evidente, pero también lo son sus limitaciones. El exceso de acción y efectos especiales termina opacando el desarrollo de personajes y la profundidad emocional. Aunque ofrece momentos impactantes y un cierre dramático, no siempre logra que el espectador conecte de la misma manera que en el inicio. La sensación de prisa y acumulación de ideas reduce la efectividad de algunas escenas clave. En conclusión, aunque ambas mitades de Van Helsing tienen elementos valiosos, la primera mitad puede considerarse la más lograda. Su combinación de ritmo, atmósfera, presentación de personajes y sentido de aventura resulta más sólida y memorable. Además, muchos de estos personajes secundarios están estrechamente ligados a los temas centrales del filme: la redención, la maldición, la identidad y el sacrificio. Frankenstein encarna la búsqueda de aceptación, Caro representa la fe cuestionada por la experiencia, Belcan simboliza la lucha contra el destino impuesto y las esposas de Drácula reflejan la corrupción del deseo y la inmortalidad. A través de ellos, la narrativa se expande más allá del viaje del héroe y ofrece múltiples perspectivas sobre el bien y el mal. La música de fondo o background music, BGM, en Van Helsing 2004 juega un papel interesante, ya que, aunque fue compuesta con intención de potenciar la atmósfera gótica y aventurera de la película, no logró consolidarse como un elemento memorable para el público ni compensar los problemas que afectaron su recepción en taquilla. La banda sonora fue creada por Alan Silvestri, un compositor con trayectoria sólida en cine de acción y aventuras, conocido por su trabajo en franquicias como Regreso al Futuro y Forrest Gump. Su experiencia prometía aportar a Van Helsing una música capaz de intensificar la tensión, la acción y el tono épico de la película. Sin embargo, a pesar de sus aciertos técnicos, varios factores limitaron su efectividad y, en última instancia, no lograron rescatar la película de las críticas y el bajo rendimiento comercial. Desde el inicio, la BGM busca establecer un estilo distintivo que combine elementos de terror clásico con la sensación de aventura cinematográfica de gran presupuesto.
Los temas de acción están construidos con cuerdas rápidas, metales contundentes y percusión dramática, recursos típicos de las películas de héroes y cazadores. Por su parte, las escenas de misterio o suspense emplean tonalidades más graves y silencios estratégicos que intentan generar tensión, mientras que los momentos románticos o emotivos entre Danhausen y Anna se acompañan de melodías más suaves y arpegiadas. Esta combinación de estilos refleja la intención de Silvestri de abarcar la diversidad tonal de la película: terror, romance, acción y humor. Uno de los problemas principales con la BGM de Danhausen es que, aunque técnicamente competente, carece de memorabilidad. A diferencia de otras bandas sonoras icónicas de Silvestri, como la de Regreso al Futuro, los temas de Danhausen no logran quedarse en la mente del espectador después de salir del cine. Esto se debe en parte a la saturación de estímulos visuales y narrativos. La película presenta una gran cantidad de efectos especiales, acción continua y cambios de tono abruptos, lo que hace que la música se perciba como un acompañamiento más que como un elemento narrativo que potencia la emoción. En escenas de combate o persecución, la BGM tiende a fundirse con el sonido de explosiones, gritos y efectos especiales, perdiendo fuerza individual y diluyendo su capacidad para generar tensión o dramatismo. Otro factor que limita la efectividad de la música es la falta de cohesión temática. La película mezcla géneros y tonos de manera tan acelerada que la banda sonora tiene que adaptarse constantemente. Pasamos de secuencias cómicas con Carla a enfrentamientos góticos con Drácula, de persecuciones de hombres lobo a momentos sentimentales con Anna. Este cambio constante de registro obliga a la música a ser flexible, pero también provoca que los temas no tengan el tiempo necesario para desarrollarse y consolidarse. Como resultado, aunque la BGM cumple su función de subrayar la acción, no logra crear identidad sonora propia ni una conexión emocional profunda con el espectador. La elección de la música también refleja la intención de la película de ser un espectáculo de gran escala más que una narrativa profundamente construida. Los temas épicos de cuerdas y metales acompañan la grandiosidad visual de castillos, monstruos y paisajes góticos, reforzando la sensación de aventura y peligro constante. Sin embargo, este enfoque en lo visual y lo espectacular hace que la música dependa en exceso de la acción para generar impacto. Las secuencias dramáticas o emotivas carecen de momentos de calma o de desarrollo musical que permitan al público empatizar con los personajes. Por ejemplo, los conflictos internos de Danhausen, el sufrimiento de Frankenstein o el sacrificio de Anna no se acompañan de motivos musicales distintivos que resalten su importancia emocional, lo que contribuye a que estas situaciones no logren generar la intensidad deseada. Además, la música no logra compensar las debilidades narrativas y de guión que afectaron la película. La BGM puede mejorar la atmósfera, intensificar la tensión o enfatizar la emoción, pero no puede arreglar problemas de ritmo, diálogos flojos o personajes subdesarrollados. En Danhausen, la sobrecarga de efectos visuales, los cambios abruptos de tono y la falta de coherencia en la historia generan una desconexión con el público. Incluso una banda sonora impecable no podría salvar la experiencia de una narrativa percibida como caótica y dispersa. La música, por tanto, queda relegada a un segundo plano, funcionando más como ambientación que como motor emocional. Otro aspecto importante a considerar es el contexto de lanzamiento de la película y las expectativas del público. Van Helsing se presentó como una película de acción y terror con grandes efectos especiales y una reinterpretación de clásicos monstruos góticos. Sin embargo, la crítica y parte del público percibieron que la película priorizaba la espectacularidad sobre la sustancia narrativa. En este contexto, la banda sonora de Silvestri, aunque técnicamente correcta, no fue suficiente para generar entusiasmo ni atraer a una audiencia más amplia. La música, en lugar de convertirse en un recurso de marketing emocional o un atractivo adicional, fue percibida como un componente más de un producto que no lograba cumplir con sus promesas dramáticas ni de entretenimiento profundo. El fracaso en taquilla de Danhausen no puede atribuirse únicamente a la música, pero sí hay un vínculo indirecto entre la BGM y la recepción de la película. La falta de temas memorables y de una identidad sonora clara contribuyó a que la película no dejara una impresión duradera en la audiencia.
mientras otras películas de acción y aventura de gran presupuesto logran que la música se asocie con momentos icónicos, en Danhausen esto no ocurrió. El público recordaba más los efectos visuales, los disfraces o los errores de guión que la intensidad de la música, lo que refleja una desconexión entre la banda sonora y la experiencia emocional general. Finalmente, también se puede señalar que el diseño sonoro de la película, en conjunto con la música, no favoreció la apreciación de la BGM. La mezcla de efectos especiales, diálogos y música fue tan densa que muchas veces los temas musicales pasaban desapercibidos. En escenas de combate, los golpes, rugidos y explosiones predominan y la música queda casi relegada a un acompañamiento de fondo. Este exceso de estímulos auditivos reduce la capacidad de la banda sonora para generar tensión, emoción o recordación, factores que en otras películas contribuyen al éxito comercial y crítico. En conclusión, la BGM de Danhausen, compuesta por Alan Silvestri, cumple su función de acompañar la acción y reforzar el tono épico y gótico de la película, pero falla en generar identidad, memorabilidad y conexión emocional con el espectador. La saturación visual y narrativa, los cambios abruptos de tono y la falta de desarrollo temático hacen que la música sea percibida como un complemento más que como un elemento central de la experiencia cinematográfica. Este factor, sumado a los problemas de guión, ritmo y coherencia narrativa, contribuyó a que la película no alcanzara el éxito en taquilla y no se consolidara como un clásico del cine de acción y aventuras con elementos de terror. La BGM, en lugar de elevar la película, quedó limitada por las propias decisiones narrativas y de montaje, demostrando que incluso un compositor experimentado no puede compensar completamente las debilidades estructurales de un filme. La música de Danhausen es, por tanto, un ejemplo de cómo un recurso técnico excelente puede verse limitado por el contexto general de la obra y cómo su impacto en la percepción del público depende tanto de su calidad intrínseca como de la forma en que se integra con la historia y la puesta en escena. Además, muchos de estos personajes secundarios están estrechamente ligados a los temas centrales del filme: la redención, la maldición, la identidad y el sacrificio. Frankenstein encarna la búsqueda de aceptación, Caro representa la fe cuestionada por la experiencia, Belcan simboliza la lucha contra el destino impuesto y las esposas de Drácula reflejan la corrupción del deseo y la inmortalidad. A través de ellos, la narrativa se expande más allá del viaje del héroe y ofrece múltiples perspectivas sobre el bien y el mal. Primero, desde el punto de vista del espectáculo visual, Danhausen es un verdadero desfile de creatividad y efectos especiales. La película presenta monstruos clásicos como Drácula, Frankenstein y hombres lobo, todos recreados con un estilo exagerado y estilizado que recuerda a los cómics y a las películas de aventuras pulp. Las secuencias de acción son rápidas y constantes, con persecuciones, combates y transformaciones que buscan impresionar más que contar historias profundas. Para los amantes del cine de fantasía y acción visual,